Estamos con Juan Pablo Suet. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Igualmente, un gusto tenerte con nosotros, presidente de la Multigremial Nacional. Bueno, gracias por estar con nosotros y justo este día también que han salido noticias importantes, ¿no? Para todos. Así es. Bueno, estamos terminando un año que no ha sido fácil para el mundo de las pymes y de los emprendedores. También entrando un año 2023 donde ya estamos técnicamente en recesión, con más de 330.000 pymes que se tuvieron que endeudar para pasar la pandemia y que hoy día están viendo ventas disminuidas más de un 30%, que están con dificultades para poder pagar esos fogapes que permitieron pasar la pandemia. Por lo tanto, un escenario súper complicado donde efectivamente vamos a tener que remar mucho y hacer muchas cosas para que poder pasar un año que a todas luces va a ser súper difícil. De hecho, Juan Pablo, tú, bueno, me imagino, no sé si estás de acuerdo y sabes o también compartes lo que dicen todos los economistas, que el 2023 viene una recesión difícil, ¿cierto?, para nuestro país. Y esta ayuda que se genera hacia la mediana empresa, los microempresarios y todo, finalmente que son los que movilizan la economía de nuestro país. ¿Qué te provoca? ¿Te provoca una sensación de alivio? ¿Te parece bien? ¿Parece que esta plata sale de alguna parte y de dónde se va a pagar luego? Porque uno ya tiene como te han metido muchas cosas en la cabeza también, los mismos economistas, de que las platas después hay que pagarlas. Entonces, Así es. ¿Qué te parece esto? Nada es gratis en la vida, como se dice por ahí. Mira, el plan de alivio tributario que ha dado el gobierno efectivamente es para condonar multas e intereses. Por lo tanto, no es plata que vaya a la caja como tuvimos en la pandemia. Efectivamente, nosotros estamos intentando de que exista otro FOGAPE, pero el problema que teníamos es que en la pandemia ese FOGAPE fue a tasa de interés 0%. Hoy día las tasas van a llegar al 15-20% y al final, cuando tú tenés créditos súper caros, las pymes terminan trabajando para los bancos. Sí. Entonces, el escenario hoy día es súper complicado porque, por ponerte un ejemplo, un restaurante que tuvo que pedir FOGAPES para la pandemia, que en promedio vende del orden de 1,5 millones diario, un restaurante que le da bien, tiene última línea con suerte 3-4 millones. Hoy día ese tipo de restaurantes están pagando cuotas entre 3 y 4 millones los FOGAPES. Y el problema es que, como se acabaron los retiros, obviamente estamos entrando en recesión, la gente está con menos plata, la gente también está asustada de perder la pega, está gastando menos. En promedio las ventas en el sector de los restaurantes han caído 30%. Y tienes muchos pymes, hay más de 200.000 emprendedores del rubro de gastronomía en Chile, no están teniendo la plata para pagar esos FOGAPES. Entonces, si la solución del gobierno es síguete endeudando, claro, ¿de dónde vamos a sacar la caja para poder pagar esa deuda? Y ahí obviamente viene lo que nosotros hemos planteado, de que claramente muchos restaurantes se están achicando, están despidiendo gente. Son números que vamos a empezar a ver recién el primer trimestre del próximo año. ¿Por qué? Porque la mejor temporada es la que viene ahora, diciembre, enero, febrero, que vienen las vacaciones, donde está todo el mundo tratando de hacer las últimas lucas para pasar el año. Pero marzo probablemente, cuando ya pasen las vacaciones de la gente que probablemente tiene plata y va a poder gastarla, vamos a ver rubros como la gastronomía, el turismo, que van a despedir mucha gente, que obviamente van a sacar el paraguas para pasar un año malo. Sí. Y ahí la solución no es más deuda. La solución obviamente va a ser tratar de cuidar esos puestos de trabajo, ver subsidio a la contratación, otras formas, pero para eso el gobierno tiene que tener las ganas de conversar y tiene que tener obviamente la estrategia para poder ayudar a estos emprendedores. Y ahí te cuento que viene también el IVA a los servicios, donde van a subir muchos precios, donde muchos emprendedores y pymes también van a estar afectadas. Por lo tanto, el escenario de reformas tributarias que vamos a enfrentar el próximo año, más las deudas que tenemos, más una recesión con una economía que va a estar en el suelo, probablemente veamos 50.000, 100.000 empresas quebrando, que obviamente es una muy mala noticia, no solamente para los emprendedores, sino para la generación de los puestos de trabajo que requiere nuestro país. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te saluda Mario Solís. Conversamos hace un momento con Carla sobre estas medidas que se están implementando. Y bueno, hay que decirlo, lamentablemente, este tipo de apoyos del gobierno van a tener un costo. Por ejemplo, este IVA a los servicios que hemos hablado, es una medida que se tomó en el gobierno de Sebastián Piñera para poder financiar la pensión garantizada universal. Es decir, un apoyo a la población lamentablemente va a ir acompañado, entre comillas, de un castigo tributario.
Ahora, Así es. de todas formas, ¿tú consideras que el gobierno tendría que ponerse la mano en el bolsillo y sacar de sus arcas para apoyar a los emprendedores, a los pequeños empresarios? Es que, como bien dices tú, él iba a los servicios de un muy mal proyecto de Sebastián Piñera. Se hizo y se discutió en la mitad de la pandemia, o sea, ni siquiera tuvimos la posibilidad de analizarlo o de ir a presentar. Fue muy malo. Y hoy día tú tienes que este IVA a los servicios genera un costo para muchas industrias que principalmente son pymes y emprendedores. Si queríamos financiar la PGU, bueno, ¿por qué no subimos un punto el impuesto a las grandes empresas? ¿O por qué no se quiso tocar el bolsillo a los más grandes? Aquí tenemos abogados, contadores, psicólogos, periodistas que facturaban sus servicios exentos para poder prestar esos servicios y que hoy día van a tener que cobrar un 19% más. Súmale a eso casi un 13% de inflación, o sea, vamos a tener servicios que van a costar un 30% más. ¿Qué va a pasar? Obviamente, muchos van a ir a la informalidad y otros que obviamente no van a poder subir esos precios van a terminar teniendo pérdida o terminando despidiendo gente. Acá también hay un sinsentido de este proyecto de ley tan mal hecho por Piñera, que es que las restricciones que puso impuestos internos va a ser, por ejemplo, que abogados que sí saben hacerla van a prestar servicios exentos, o contadores claro. que sí pueden hacerlo van a prestar exentos, y el mismo servicio otra persona lo va a tener que prestar con IVA. Entonces, el proyecto es tan malo que nosotros hemos pedido al ministro Marcel, que nos pegó un portazo, pero esperamos que se abra la oportunidad esta semana, de postergarlo hasta el 2024 para hacerlo bien, para que obviamente no tengamos pymes y emprendedores afectados. Y además encima estamos en la mitad de un proceso de reforma tributaria. Bueno, ¿por qué no meter ahí los tributos, los impuestos que tienen que pagar, ojalá, más las grandes empresas, para poder financiar la PGU? ¿Y por qué no realmente analizamos dónde estamos afectando a las pymes y a los emprendedores con este IVA a los servicios, donde no tiene ningún sentido que un arquitecto tenga que cobrar IVA por sus servicios si no tiene nada que comprar? Él vende sus neuronas, él vende su trabajo. Cualquier persona que trabaja y quiere formar una empresa tiene que seguir facturando exento porque es lo más justo, porque no tienes IVA que descontar ni estás agregando valor a otro servicio que hayas comprado antes. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo mejorar esta situación del país que se está viviendo? Que finalmente tú dices, bueno, acá hay una bolsa, ¿cierto?, de la economía, pero ¿cómo hacer que entre plata de otros lados, no del gobierno? Porque yo digo, el Estado lo que nos da es nuestro. Entonces, esto es como, nos sacan a nosotros, bueno, el Estado crece, nos da a nosotros, pero nosotros necesitamos externo para que crezca esta economía. Y cómo levantar que entren, ¿cierto?, platas de afuera a nuestro país para levantar nuestra economía. Entonces, ¿cómo ves tú en ese sentido la proyección de Chile después del 2023? Porque igualmente nosotros el 2023 vamos a estar viviendo un año que finalmente es como el 2022. Porque es cierto, como que uno vive como el año anterior, digamos, de lo que se vivió. Entonces, por ejemplo, el 2024, porque el 2023 estamos claros que va a ser muy duro y todo, y no sabemos finalmente qué va a provocar esto socialmente también. Eso es otra parte mucho más compleja, me parece, y que ahí hay que poner también la mano. Pero ¿cómo hacer que esto mejore realmente económicamente? ¿Cómo el sistema inteligente, así como 2 más 2? Mira, la palabra clave se llama estabilidad y seriedad. No hemos pasado los últimos 3 años haciéndonos mierda, perdonen la palabra, entre la clase política de un bando para otro bando. No hemos pasado discutiendo que los grandes empresarios son todos unos ladrones. Al final hemos ido destruyendo un poco la imagen del país hacia afuera, donde vienen estas inversiones y donde nos ayudan a crecer. Y estamos también siendo mucho menos competitivos. Piensa que el 2023 estamos discutiendo una reforma laboral de 40 horas que lleva muchas otras cosas más pequeñas que hacen más caro, sobre todo para las pymes, el tener que contratar. Estamos discutiendo una reforma tributaria donde nadie sabe cómo va a quedar esa reforma tributaria y cuál va a ser la cancha donde vas a jugar, vas a tener que invertir y vas a tener que pagar impuestos. Estamos discutiendo también un proyecto constitucional que tiene que quedar bueno, que obviamente tenemos que dar ese paso. Entonces, al final, todas esas incertidumbres hacen que la gente diga, por lo menos los que están mirándonos de afuera, digan, bueno, veamos primero cómo queda todo esto antes de volver a invertir el año 2024. Yo creo que hoy día todos entendemos que esos 30 años que se ningunearon mucho, con todos los problemas, con empresarios que se coludían y que obviamente se tenía que frenar todos esos abusos, etcétera, esos 30 años fueron los mejores 30 años que ha tenido nuestro país. Y tenemos que lograr
con un nuevo pacto social, como bien decías tú, que en una constitución, tenemos que lograr que los próximos 30 años sean iguales. Pero para eso, obviamente, hay que dar estabilidad, hay que tener una clase política que hoy día no tiene la más mínima altura para poder dar esa estabilidad, para poder discutir proyectos seriamente, que es el otro tema clave para poder dar esta estabilidad. Y al final de cuentas nos tenemos que dar cuenta que la única forma de crecer, de tener mejores sueldos, de tener un Estado que pueda financiar pensiones garantizadas, vivienda, salud, es con empresas que inviertan, emprendedores que creen empresas y que terminen pagando sus impuestos. Fíjate que hoy día el gobierno de Chile tiene un presupuesto de más de 90.000 millones de dólares. O sea, para que te hagas una idea, en los 90 el presupuesto de la nación eran 18.000 millones de dólares. O sea, se ha multiplicado por 5 veces. Si tú tomas, por ejemplo, que nosotros gastamos todo el presupuesto de la educación, si tú lo tomas por cada niño en la educación pública, pagamos del orden de 370 a 400 mil pesos por niño. Los mejores colegios de la PSU valen en promedio 400 mil pesos. O sea, lo que te gastas por niño en la educación pública es casi lo mismo que valen los mejores colegios de Chile en materia de la PSU. Total. En salud, la plata alcanzaría para pagarle la mejor ISAPRE en las mejores clínicas a todos los chilenos también. Entonces hoy día hay que entender también que la plata está, pero no le está llegando a la gente. 90.000 millones de dólares más que el presupuesto que tienen todos los países centroamericanos, sacando México, para que te hagas una idea. Entonces hoy día en Chile sí hay mucha plata. El tema es cómo se está gastando, a quién le está llegando, quién se la está robando, y lo repito, quién se la está robando, porque en alguna parte tiene que haber mucha corrupción y no sabemos dónde está. Uno de los grandes reclamos que han existido en los últimos años, independiente que, claro, desde lo económico quizás estábamos bien en los últimos 30 años, es que todos han demandado un Estado que esté presente. Ahora la pregunta es, ¿dónde tiene que estar presente? ¿Tiene que estar junto al sector privado? ¿Tiene que ir a lo social, que quizás veo que no está resultando? Porque esta medida no solamente se están aplicando a este gobierno, sino en base también a los requerimientos de los movimientos sociales. El presidente Piñera también empezó a tratar de desviar su discurso más hacia lo social. Entonces, ¿dónde debe estar el Estado para que podamos recuperar la estabilidad económica que nos hace falta? De partida, el Estado, como bien dijo Carla, no existe sin los privados, porque al final los impuestos salen, y me refiero a privados, no a las empresas nomás, sino también a las personas. Cuando la gente compra un kilo de pan, está gastando 300, 400 pesos de IVA que van al Estado. Entonces, al final, los privados, todos nosotros, empresas, personas, somos los que financiamos el Estado, por lo tanto, el Estado no existe sin nosotros. ¿Y dónde tiene que estar el Estado? El Estado tiene que estar incentivando más emprendimiento, incentivando más inversiones, incentivando más empresas, porque esa es la única forma de crecer. Esto yo sé que es un dato muy técnico, pero si tú tomas los últimos 30 años de cuánto ha disminuido la desigualdad en Chile, la desigualdad en Chile ha disminuido en un 99% por el crecimiento económico, por mayores oportunidades de pega, por mayores posibilidades de trabajo, porque los sueldos han ido subiendo, y ha disminuido nada por las transferencias, que es la plata que tiene el Estado para hacerle llegar a las personas, que es lo que se conoce como el índice Gini. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas, ¿cuánta plata más le tenemos que meter a la salud pública si la gente prefiere atenderse en la salud privada? ¿Cuánta plata más le tenemos que meter a la educación pública si todos los padres terminan yendo a la particular subvencionada porque hay mejor calidad? Entonces, ¿qué quiere la gente? La gente quiere salud, vivienda y educación. Pero a la gente no le importa si la mejor salud, la mejor vivienda o la mejor educación se la da a un privado o se la da al Estado. La gente quiere calidad. Entonces, esa ideología de que el Estado tiene que hacerlo todo y que no puede hacer nada con los privados, de que no podemos tener colegios particulares subvencionados, que el Estado le pasara plata a privados para que impartiera educación de calidad. Lo mismo en la salud, porque que fue una discusión que se dio mucho en el último proceso constituyente. La gente quiere calidad, la gente quiere que las cosas se le den y se hagan bien, salud, educación y vivienda. Y para eso, un sector importante de la izquierda se tiene que abrir a que si la gente está pidiendo salud buena, bueno, ojalá se lo den en la mejor clínica de Santiago a todos los chilenos. Si la gente quiere educación, que se la den en el mejor colegio privado, sea público o sea privado. Teníamos el Instituto Nacional que competía en calidad con los mejores colegios de Santiago. Bueno, ahí está el Instituto Nacional, ahí está el INBA, que eran colegios que tenían calidad. Entonces, abrámonos a la discusión de entender que la gente lo que quiere es servicios de calidad, no que se lo provea el Estado o el privado y que haya toda una discusión ideológica de quién tiene que entregarse. Sí, ahora, ¿sabes qué, Juan Pablo? Me pasa una cosa que antes no la había vivido y que tiene que ver con la salud privada. El otro día, situación específica, fui a una clínica y
urgencia finalmente se pagó 300.000, se demoraron 2 horas en atender, una clínica, la más cara de este país, de hecho. Y después de eso, el doctor sí los vio, qué sé yo, y en la ISAPRE había que pagar 200 y tantos mil más. Cuando uno paga 500.000 por ISAPRE mensual. Entonces, tú decís, qué loco, porque también hay una idea, siento, a mí, de que lo privado obviamente te salva la vida. Si yo tengo 2 opciones, voy a llevar a mi hijo a la clínica, a la alemana, o en vez de, obvio. Pero el costo que tiene es altísimo también. O sea, hoy día la verdad es que Chile es un país realmente carísimo en todos lados. O sea, lo que pasa es que hay también una creencia de todos de que lo privado es mejor, ¿cierto? Y que es lógico, porque lo vivimos durante muchos años que era así. Pero yo siento, fíjate, que ha habido, que ya no es así, ya no es tan así. Entonces, hay como, se han perdido las cosas importantes. O sea, ¿dónde tenemos el foco hoy? Claro, entraron la violencia, la poca, ya no tenemos libertad. La vida de verdad nos cambió a todos. Y hay también la entrada de la droga, evidentemente, hizo cambiar absolutamente una sociedad completa, porque hay una sociedad enferma. Y por otro lado, yo también, fíjate que no lo voy a decir aquí, pero he visto cómo en distintas situaciones se roban la plata de una manera vergonzosa. Es vergonzoso. Entonces, tú dices, uno lo mira afuera y dice, bueno, ¿y cómo se arregla esto realmente, finalmente, si ellos siguen discutiendo y vienen acá y te hablan te dan el mismo discurso repetido, latero, que no tiene ningún sentido, y que finalmente tú dices, ¿qué está pasando en este país? Sinceramente, ¿quién se va? Tú dices mucha gente dice que se pongan los pantalones, porque eso necesitamos mano dura, porque ya nos están poniendo en la situación de que o libertad o tranquilidad. ¿Cómo es? O libertad o... Te hacen elegir entre 2 cosas, que esas 2 cosas debiesen estar. Sí, mira, varios temas. El tema de lo privado obviamente requiere mucho cambio también. Efectivamente, hoy día la salud privada es carísima. Y es carísima porque también separaron las inversiones en salud privada. Si tuviéramos 50 clínicas alemanas por todo Chile, claro, y 50 clínicas Las Condes por todo Chile, te aseguro que competirían mucho más y los precios serían mucho más accesibles. También en el tema salud hay un abuso de las licencias gigantes que ha encarecido el costo de la salud. Al final, las 500 lucas que pagáis tú en tu ISAPRE incluyen un costo de tener que financiar licencias falsas que claro, nadie le ha puesto ese cascabel al gato. Han salido algunos escándalos ahora de algunos doctores coludidos con pacientes que entregaban licencias por todos lados, pero el tema de la salud no se ha tocado allá. Y lo segundo es que ojalá la salud pública fuera mucho mejor que la privada, porque al final estaríamos todos en la salud pública. Así es lo que dices tú. Si tu hijo se está muriendo, lo va a llevar a la alemana o a la Las Condes si tienen la posibilidad y tienen los recursos. Pero la persona no puede, lo tiene que llevar a un hospital y obviamente la calidad va a ser mucho menor. Sí. Y lo otro, que con respecto a cómo ha ido cambiando la sociedad y el tema de la droga, que nos cambió completamente, o sea, eso ya pasa por un tema no menor. O sea, hoy día tú tienes muchos emprendedores, pequeños comerciantes, hay más de 300.000 almacenes, pequeños comercios a lo largo de Chile, que hoy día tienen que cerrar a las 6:30 de la tarde porque si no los asaltan. Atienden de día, o sea, ya antes cerraban a las 10 de la noche, tenían casi la mayoría de sus ventas entre las 7 y las 10:30 de la noche. Muchos comerciantes que dejan a su hijo solo en la casa tienen que volver a las 6 de la tarde, cerrar el local, porque no quieren que la droga que está a la vuelta de la esquina se les meta dentro de la casa. Claro. Entonces, este problema de la droga va mucho más allá de los que consumen droga y es un tema de ellos. O sea, esto está afectando la capacidad de trabajar, esto está afectando la generación de pega, sí, esto está afectando la seguridad de los niños. Obviamente son temas que al final de cuentas todo parte por ahí. Un país que no tiene seguridad, un país que está en el narcotráfico, las bandas criminales por todos lados, es un país con un cáncer que termina matando todo, matando el emprendimiento, matando el empleo. Y claramente por ahí parte todo. Si no logramos ordenar todo, evitar la violencia en todas sus formas y tener un plan antidelincuencia gigante que te permita poder trabajar y emprender en paz, claramente nos vamos a ir a la B o a la C.
Hoy día en la mañana o ayer en la mañana veía una persona ya yendo a su trabajo, le pegaron por robarle un celular, salió una persona a una casa ocupa, le pegó un palo en la cabeza, está creo que en el hospital con muerte cerebral por quitarle un celular. Mira todos los problemas que hay ahí, una casa ocupa. Cero derecho de propiedad de poder de una persona que tiene una casa poder ir a sacar a la gente que la está ocupando ilegalmente. La cantidad de casas ocupadas es enorme. Alguien sale a una persona que va yendo a trabajar, que lo único que quiere es mantener a su familia, ir a su pega, volver en las tardes. Tenía un problema que en el fondo se está multiplicando por miles de millones y que obviamente no son los que vemos todo el día en las noticias. Y todo parte por seguridad. Primero seguridad, segundo seguridad, tercero empleo, inversión, trabajo, emprendimiento, etc. Sí. Juan Pablo, más allá de la seguridad, que obviamente es un tema importantísimo, estamos viendo las medidas que se están aplicando, este FOGAPE que ya nos queda claro que es una suerte de un salvavidas de plomo porque nos salvan un momento, pero hay que pagarlo más adelante. Nos encontramos con este IVA a los servicios, pero ustedes como multigremial, ¿qué medida esperarían del gobierno en lo concreto? ¿Qué es lo que ustedes esperarían como ayuda para poder enfrentar este periodo tan difícil que se nos viene? Aquí hay dos temas muy importantes. Primero, los FOGAPE que se tomaron el año 2020 y principios de 2021, en promedio a los emprendedores les queda pagar todo el 2023 y la mitad o casi todo el 2024 de cuotas. De cuotas que yo te decía, para un restaurante más o menos que vendía 40 millones al mes, es una cuota entre 3, 2 millones y medio, 3 millones de lo que se pidió. La primera medida que le pediría al gobierno es más que pedir más salvavidas de plomo, porque que te pasen un FOGAPE al 15 o al 20% es una locura. ¿Por qué no repactamos esos 2 años en 4 años más? O sea, que la cuota que hoy día estás pagando de 3 millones o de 2 millones por el FOGAPE te la bajen a 500 lucas, que te la pateen a la misma tasa que estaba antes y que tú puedas obviamente bajar tu nivel de deuda más que seguir endeudándote. Lo segundo es que el gobierno avance en un plan de protección al empleo, de subsidio al empleo mucho más potente. O sea, un restaurante que tiene hoy día 2 cocineros, 3 garzones, por ejemplo, y que está pensando despedir un cocinero y un garzón, bueno, ¿cómo logramos para pasar el 2023 de que haya un subsidio directo a empresas pequeñas, micro y pequeñas empresas, y que les dejamos las medianas fuera que ya están con otras espaldas, para que puedan seguir manteniendo esos puestos de trabajo? Porque claramente cuando yo te digo salvemos las pymes, estamos detrás de las pymes, hay 4 millones de trabajadores que trabajan en una pyme con contrato laboral. Entonces cuando digo salvemos las pymes, estamos tratando también de salvar esos 4 millones de empleos que al menos 800.000 pueden estar en riesgo de cara al 2023. Sí. Y lo tercero, que es una medida que no va con el gobierno y que es una de las principales causales de quiebra de pymes y emprendedores en Chile, que es los plazos de pago. Si bien tenemos una ley de plazos de pago a 30 días, hoy día muchas empresas ya están llamando a las pymes y decirle, mira, voy a empezar a pagar a 60 y a 90, entonces factúrame tú después. Echa la ley, echa la trampa, como se dice este tema. Y aquí hay un llamado a los grandes empresarios. Si los grandes empresarios y las grandes empresas se pusieran como meta el 2023, pagar todas las facturas a las pymes a 30 días, te aseguro que podemos salvar 30.000, 40.000, 50.000 pymes. ¿Por qué? Porque el principal problema es la caja, claro. El principal problema es la plata para pagar previo y red, para pagar el IVA y para pagar los sueldos. Entonces, si generamos esta cadena de pago, creo que se puede hacer. Contarles una anécdota. Para el estallido social, que fue el 18 de octubre, como bien sabemos, se generó un problema súper grave, que yo lo puse en Twitter en el 2019 y dije, las pymes no van a tener plata para pagar los sueldos el primero de noviembre, que era el 2019. Y eso se basaba en algo súper simple. El ciclo de vida de una pyme es, tú los primeros días de cada mes pagas los sueldos, de ahí empiezas a cobrar factura para pagar Previred el 12, o el 13 de cada mes, de ahí pagas Previred, juntas la plata para pagar el IVA el 20, el 19 del 20, y pagas el IVA, te quedas sin plata y te quedan los últimos 10 días para cobrar las facturas, para pagar los sueldos al inicio del mes. Como el estallido social fue el 18 de octubre, las pymes se quedaron sin la posibilidad de cobrar facturas. Y de hecho se generó con la CPC y con los grandes empresarios una campaña muy silenciosa que nadie supo, donde se pagaron más de 6.000 millones de dólares, tengo entendido, en factura a las pymes. Y eso salvó que pudieran pagar los sueldos de noviembre y los sueldos de diciembre porque estaba el país paralizado. Yo creo que esa sería una muy buena medida para el 2023, de que los empresarios se pusieran la mano en el corazón y dijeran, bueno, sabéis que el 2023 vamos a hacer un esfuerzo, vamos a pagar a 30 días, pero sagradamente a 30 días, cosa que el emprendedor que vende sepa que tiene su plata a final de mes para poder pagar sueldo. Total. Oye, Juan Pablo, ¿cómo van las cosas hoy? ¿Tú ves un próximo gobierno de derecha o de izquierda? A ver, yo creo que por la
por la estabilidad del país, que sea un gobierno de consenso. Creo que eso pasa más por gobiernos de centro-izquierda más que derecha, porque al final lo que necesitamos en Chile son gobiernos que sean capaces de poner de acuerdo a la clase política. No necesitamos ni los de extrema derecha, ni los del Frente Amplio, ni el Partido Comunista, que lo único que hacen es polarizarnos más. Si queremos proyectar un Chile en los próximos 30 años, esto tiene que ser un consenso gigante, desde la centro derecha hasta la centro izquierda, de cómo tiene que avanzar este país. Obviamente no le va a gustar a ninguno de los extremos, claro, pero eso es lo que tenemos que lograr. O sea, yo más que si es de derecha o de izquierda, que sea un gobierno de consenso. Creo que hoy día la centro izquierda tiene mucho más capital político para lograr esos gobiernos de consenso. Espero que obviamente se pueda dar algo así. Y probablemente ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace un dirigente de emprendedores, un emprendedor? Yo tengo mi propia empresa opinando de política. Es que la verdad es lo que necesitamos para poder seguir creciendo, claro, invirtiendo y emprendiendo. Si necesitamos menos peleas en el Congreso, necesitamos una clase política que piense una reforma previsional para realmente asegurar pensiones, pero consensuada, no una guerra a combo y de patadas y combos como las que se dan hoy día, una reforma tributaria que efectivamente se recaude más para financiar más cosas, pero también un gobierno que diga, bueno, y de los 90.000 millones de dólares, ¿cuántos se están robando la clase política? ¿Cuántos están yendo a pagar favores? ¿Cuánta plata se está botando a la basura? ¿Qué programas no sirven y mejor agarro esa plata y la invierto en un hospital en alguna ciudad que no haya? ¿O qué hago para que realmente mejore la educación, tener profesores mejor pagados, que enseñen y que permitan una mejor calidad de la educación? Bueno, ese tipo de políticos es lo que necesitamos, no que la discusión sea la misma que se viene dando hace 30 años. Bueno, que Chile es un país... No, hay que decir que totalmente valía tu opinión, porque de una u otra forma representas también el sentir de muchos chilenos. O sea, más allá que estés desde la vereda del emprendimiento, de las personas que desean salir adelante, hay muchos chilenos que están en tu misma posición. Es muy difícil poder ver un futuro candidato que sea de centro izquierda o que sea de consenso, porque los candidatos que tenían esas características no pasaron las primarias recientes cuando tuvimos que elegir presidente. Ahora, si tenemos que elaborar una suerte de medición, ¿cómo sientes que ha sido la recepción que ha tenido el actual gobierno hacia el sector que tú representas, a diferencia de los gobiernos anteriores? Mira, yo con Gabriel Boric he tenido una relación de amor y odio, como se dice. ¿De amor y odio? ¡Wow! Sí. No, conversábamos mucho. Me tocó a mí, yo en octubre dije que Gabriel Boric iba a ser el próximo presidente de Chile porque era lo que decían las encuestas, pero obviamente el primer portazo, por decirlo de alguna forma, fue cuando en su programa económico con Giorgio Jackson no pudimos conversar. Yo le hice ver que habían 30 puntos en su programa económico que eran antipyme y que eran muy dañinos para las pymes. Muchos de esos hoy día son parte de algunos proyectos de ley, por lo tanto no nos escucharon. En La Moneda Chica nos recibió el presidente Boric en algún minuto y conversamos. Yo le di ideas de lo que tenía que ser temas de emprendimiento. Fue antes juntarse con los emprendedores que con los grandes empresarios que tenían su ENADE. O sea, hubo gestos importantes. Pero a mí lo que me preocupa, y de gente también como el ministro Grau, es que escuchan poco. Cuando tuvimos que negociar el subsidio a las pymes para el salario mínimo, que se subió a 400.000 y ahora llegar a 410.000 pesos, lo que nosotros le planteábamos al ministro Grau era que ese subsidio tenía que ser aproximadamente 28.000 pesos si considerábamos la inflación. El ministro dijo que iba a ser 21 sin ninguna explicación. Bueno, fuimos al Senado y terminó en los 28.000 pesos que decíamos nosotros. Pero básicamente yo creo que la inexperiencia y la poca capacidad de escuchar le está pasando la cuenta al gobierno. Espero que se hayan dado cuenta de este primer mal año en términos de relación con las pymes, que puedan posponer el tema de IVA a servicio, que lo hablábamos al principio, pero que de verdad entiendan de que aquí no se puede hacer políticas públicas para el emprendimiento de las pymes desde un escritorio. Que, como dice el dicho, otra cosa es con guitarra, otra cosa es tener una empresa y saber lo angustiante que es llegar con la plata para pagar los sueldos a final de mes, tener que cumplir con impuestos internos para que no te caigan, con multas e intereses porque no pagaste el IVA al 20%. Yo en una empresa me atrasé un día, este IVA con unos restaurantes que tengo en Osorno, me atrasé un día en el IVA. Un IVA de 4 millones, la multa fue de 1,5 millones. O sea, un 40% de interés. Entonces, tienes una relación con impuestos internos súper complicada. Bueno, raya para la suma, ojalá el gobierno se abra más a escuchar.
haga más las cosas y las reformas con la gente que estamos en la calle, generando empleo, generando emprendimiento. Y para eso creo que obviamente tienen que bajar un poquito del Olimpo y entender que la realidad de las pymes, que pataleamos mucho y alegamos mucho, es porque nos cuesta mucho también. Porque también vivimos en un país muy concentrado económicamente, donde las grandes empresas tienen el 90% de la economía y generan la misma cantidad de trabajo que generamos nosotros. Por lo tanto, la torta que tenemos las pymes para pagar el sueldo de 4 millones de trabajadores es 9 veces más chica que la torta que tienen las grandes empresas para pagarle el mismo sueldo a los 4 millones de trabajadores. Entonces, cuando discutimos salario mínimo, cuando discutimos impuestos, yo soy el primero que salto y digo, bueno, cobremos el impuesto a las grandes empresas y venden 9 veces más que el millón de micros, pequeñas y medianas empresas. Son 18.000 grandes empresas. Son 1 millón de micros, pequeñas y medianas. Y esas 18.000 venden 9 veces más que el millón de micros, pequeñas y medianas. ¿A dónde tenemos que enfocar las políticas públicas? ¿Cómo tenemos que financiar la pensión garantizada universal? ¿Quiénes tienen que pagar más impuestos? Son las grandes empresas. Eso lo logramos con el gobierno de la presidenta Bachelet, donde se hizo el régimen 14 pymes, donde se hicieron muchas medidas para cuidar a las pymes y a los emprendedores, pero ahora no vemos que exista esa disposición para poder, por ejemplo, discutir o frenar este proyecto malo de Piñera, del IVA a los servicios. No vemos esta disposición de frenar también en la reforma tributaria que está discutiendo Marcelo en el Congreso, de dejar a las pymes fuera como se prometió y que no se está haciendo. Entonces, claramente esperamos que el 2023, que el gobierno que se dice de pymes y emprendedores realmente lo haga, que el ministro Grau baje un poco del pedestal en que está y entienda que con la pata en el barro, con las manos en la masa, es muy distinto hacer empresa, pagar sueldo y que obviamente necesitamos un gobierno que reconozca ese esfuerzo que hace. Sí, sí. Juan Pablo, igualmente, como para ir cerrando, me llama la atención que estén los políticos tan alejados de la realidad que vive cada persona en este país y por lo mismo se ha generado un odio gigantesco que uno lo ve, uno lo vive a diario, las conversaciones en tu casa, con los amigos, la familia, que ya es como, los políticos son realmente como de verdad, están muy mal evaluados y eso lo sabemos que viene pasando hace rato, pero siento que esta guerra que se da entre estos dos poderes, cuando llegan al poder, al parecer las personas como que se transforman en otra cosa. Es muy raro eso que pasa, porque en algún punto quieren igualdad, ni siquiera la igualdad, porque las cosas funcionan también cuando hay un barrendero, cuando hay un gerente, cuando hay un médico, la sociedad funciona en distintos niveles. No necesitamos que todos seamos iguales, es lógico. Pero me parece que se comen un personaje cuando están ahí y se les olvida el mundo. Porque finalmente tampoco viven en esta sociedad. Ellos no están pagando el arriendo con dolor. Y entonces vivir desde la emoción, desde que tú realmente no puedes llegar a fin de mes, que realmente no puedes alimentar a tus hijos, que realmente los tienes que cambiar de colegio particular a un colegio que no te gusta y que evidentemente se van a codear con gente que a tu parecer un porcentaje no le hace bien culturalmente, porque es así, seamos honestos con la realidad de este país. O sea, hay que ser realista, hay gente que de verdad está muy malo. Entonces, como que tú dices, ¿en qué punto la izquierda o la derecha? Yo siento que definitivamente son la misma con otro olor. Hoy día, me parece que entonces como que la gente que de verdad creía en política, que eran los demócratas cristianos quizás antiguos, ese país católico, que todo se nos derrumbó en un momento. La iglesia, la política, la sociedad, el Estado, el gobierno, todo. Hay un enojo que es tan grande que tú decís, estos gallos me parece que salen como a salvar situaciones, ¿cachai? Como que, ya, hagamos esto como para que quedemos bien un rato. Pero en lo profundo son políticas que tienen que ser a largo plazo. Esto no es cortoplacista, porque yo no puedo mejorar realmente una familia, porque uno tiene que pensar que el país funciona como un núcleo familiar. Si el papá anda mal y la mamá anda mal, vamos a estar todos los hijos mal. Así es. Y eso es lo que está pasando en este país. Entonces tú dices, esto se tiene que tomar de verdad, ojalá, porque el ser humano lamentablemente aprendemos cuando estamos muy mal. Ahí, cuando tocamos el suelo, el barro, ahí salimos para arriba. Ojalá no tenga que pasar eso, que es lo que está pasando en este país, para que realmente hayan cambios profundos en cuanto al pensamiento de lo que se debe hacer con el país, con la sociedad, con mejorar esto. Porque no se ve en la realidad. Y eso se transmite y se traspasa. El problema es que
la política se ha transformado en un botín, en un tesoro. ¿Qué persona recién salida de la universidad pasa a ganar 10, 12 millones de pesos? Sí. Como diputados que salieron de la universidad y, o sea, jamás, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la mínima, jamás. Entonces, cuando el botín político te trae sueldos millonarios, y no solamente los diputados, los senadores, los ministros, los subsecretarios, sino que el aparato estatal te permite repartir puestos de trabajo, entre comillas, de que si gana tu coalición política tienes a 4.000 o 5.000 personas o más, o 20.000, viviendo el Estado con sueldos que si ganan los rojos, ganan los blancos. Claro. Ese es el botín. Obviamente hay casos de países donde el primer ministro llega con 25 personas y no tiene la posibilidad de nombrar más de 25, 30 o 40 personas. Da lo mismo. Imagínate que el presidente acá, si el que salga presidente puede nombrar 100 cargos y el resto son toda alta dirección pública. Son el tipo de cosas que debiéramos empezar a hacer para poder ir acotando este poder que genera tanto problema. Lo segundo, claramente, es que tenemos que también tener ciertos estándares o ciertas escalas para hacer políticas públicas y para desempeñar determinados cargos. Si una política pública sobre temas tributarios, sobre temas de salud, etcétera, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Cualquier persona opinando en la calle o algún experto que efectivamente no obedezca a un favor político o no obedezca a otro tema? Entonces, al final, hoy día tenemos a un presidente que dijo que iba a bajar los sueldos del Congreso o de la Cámara de Diputados. No se hizo absolutamente nada. Y claramente, si es que gana tu partido político o gana tu coalición política, arrastras 3.000, 4.000 personas con sueldos de entre 3 y 12 millones de pesos, bueno, es un botín político que no existe en ninguna parte en el mundo privado. También cuando son personas que se han dedicado toda su vida a la política y tú quieres tratar de reinventarlas laboralmente, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es su currículum para irse a trabajar al mundo privado? No tienen. Entonces su única forma de vivir es con la política y ganando elecciones políticas. Entonces al final esto se transforma en una bola de nieve que es inevitable y que hace que efectivamente la gente diga, bueno, ¿qué va a saber una diputada que viene saliendo de la universidad, que hoy día sea ministra, que ha ganado toda su vida más de 10 millones de pesos? ¿Qué va a saber de que no tengo plata para el gas, que no me alcanza para comer, que no me alcanza para comprar el pan, que el transporte está muy caro? ¿Qué va a saber? Claro, efectivamente se sabe de memoria el discurso para generar la raya, para generar el odio, para salir elegido. Pero no tiene idea cómo solucionarlo, porque la plata no sale de las piedras, no sale de las rocas. La plata hay que crearla. Sí. Y eso obviamente es como el dicho del abuelo que le decía al hijo que la vaca no da leche. Hay que levantarse a las 5 de la mañana, a ordeñarla y sacarle la leche. Exactamente. Juan Pablo Suet, gracias por estar con nosotros. Un agrado conversar contigo. Un agrado, muchas gracias por la invitación. Que tengan súper buen día. Igualmente.